llegado el momento de recibir la palabra de Dios. Brethren, the moment has come to receive the word of God. Y pensaba que And I was thinking hemos estado mucho en el Nuevo Testamento that we have spent a lot of time in the New Testament. y hemos hablado mucho últimamente sobre la sabiduría que encontramos de Salomón. And we have spoken a lot about the wisdom that we find in Solomon, Los salmos y los proverbios en And the Eclesiastés. Proverbs, Ecclesiastes. Y hace tiempo no entramos al Antiguo Testamento. And it's been a while since we haven't gone into the Old Testament. Amén, porque hay en las historias del Antiguo Testamento encontramos revelación del carácter de Dios. Because in the history of the Old Testament, we find revelation of the character of God. Y hay cosas muy importantes There are things very important que aprendemos de cómo Dios hizo las cosas con el pueblo de Israel. and we learn about how the way that God did things with the people of Y Israel. principios y enseñanzas que son aplicables a nuestras vidas hoy. And principles and teachings that are applicable to us today. Les voy a invitar que busquemos nuestras Biblias en el libro de Éxodo, su capítulo 13. I'm going to ask you to look in your Bibles in the book of Exodus, chapter 13. Éxodo, su capítulo 13. Exodus, chapter 13. Así le queremos dar la bienvenida a los hermanos y amigos que nos ven por las redes sociales. And we want to welcome the brethren that are watching through social Que media. Dios me lo bendiga grandemente May God bless you y greatly. que esta palabra sea de gran bendición a sus vidas. And may this word be of a great blessing to your lives. Éxodo, su capítulo 13. Exodus, chapter 13. Vamos a considerar el verso 17 al 19. And we're going to consider verses 17 through Y 19. yo quiero, mis amados hermanos, And I want us, brethren, que nos fijemos en lo que dice estos versos, into what this Bible verses say. porque nos enseña algo muy importante de cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Because it teaches us something about how God works in our lives. Y es posible que usted esté frustrado y desesperado, amén, y molesto por algo que está sucediendo en su vida. And it is possible that you that you are frustrated and upset about something that is going on in your life, O por algo que va a suceder en su vida. or for something that is going to happen in your life. Yo quiero que nos fijemos en lo que Dios hace en estos versos. I want us to see what God does in these verses. Y la palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice. Amén. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepientan el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. We read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Now when Pharaoh had let the people go, God did not lead them in the way of the land of the Philistines, even though it was near. For God said, the people might change their minds when they see war and return to Egypt. Sabemos que a pesar de esto, el pueblo de Israel peleó muchas guerras We know that despite this, the people of God fought many wars antes de llegar a la promesa. before they got into the promised land. Pero mire lo que Dios dice aquí. But look at what God says here. Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. God did not lead them by the way of the land of the Philistines, even though it was near, for God said the people might change their minds when they see war and return to ¿Qué Egypt. hizo Dios? What did God do? Verso 18. Verse 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Therefore, God led the people around by the way of the wilderness to the Red Sea. And the sons of Israel went up in battle formation, from the land of Egypt. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. And Moses took the bones of Joseph with him,
For he hath made the sons of Israel solemnly swear, saying, God will certainly take care of you, and you shall carry my bones from here with you. Le pido que le dé la mano a la persona que te queda a tu lado. I'm going to ask you to shake the hand of the person next to Y you, yo quiero que le prediques estas palabras. and I want you to preach them these words. El desvío es un proceso. The process is a detour. Dios de gloria y Dios de poder. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que tú nos has dado de estar en tu casa. Gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña, nos fortalece, nos corrige, Padre Santo, y nos da vida, Padre mío, Señor. En estos momentos, Señor, levantamos nuestros corazones, nuestra mirada y nuestros oídos hacia ti. Y pedimos que tú nos hables y que tu Espíritu Santo nos ministre por medio de tu palabra. Haz en nosotros como tú lo quieras hacer. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados. You may be seated. Yo he vivido en diferentes partes, amén, del país. I have lived in different parts of the country. Y una cosa que me he fijado es que me gusta vivir donde está cerca de una autopista. And one thing that I know is that I like to live close to a highway. Porque cuando tengo que viajar o ir a algún lugar o alguna otra ciudad, Because when I have to travel and go into a city or some other place, cuando tomo la autopista, usualmente es el camino más fácil y más ligero y más suave. normally I take the highway, and that's the easiest and safe way and fastest way to get to the place. Usualmente es el camino más directo para llegar a nuestro destino. Usually that is more direct way to get to our destiny. Pero yo sé que hay días que tomamos la autopista But I know that there are days that we take the highway y todo va bien and everything is going well hasta que de repente nos encontramos con muchas luces rojas al frente de nosotros. until all of a sudden we find ourselves with a lot of red lights. Algo sucedió en la autopista, Something happened in the highway. la cerraron They closed them. y ahora todo el mundo tiene que ir por un desvío. And now everybody has to take a detour. Y somos obligados a tomar el desvío. And we're obligated to take the detour. Y un viaje que estaba supuesto ser suave And a trip that was supposed to be easy se torna un viaje agitado. turns into an agitated trip. Un viaje que estaba supuesto ser directo A trip that was supposed to be a direct trip se convierte en un viaje de mucho tráfico y muchas luces. becomes on a trip with a lot of traffic and a lot of lights. Un viaje que estaba supuesto ser rápido A trip that was supposed to be fast ahora se convierte en un viaje lento. now becomes a slow trip. Y en un momento vamos de camino contento. And in one moment we're going on the way very happy. Y el otro momento nos encontramos con toda clase de obstáculos y retos en el camino. And in the other way we find obstacles and all kind of problems in the way. Y lo que pensábamos que iba a ser un viaje rápido y suave And what we thought it will be a fast and soft trip se torna en un viaje lleno de frustraciones y retos. becomes a travel of frustration and challenges. La verdad es, amado, que muchas veces la vida es como una autopista. And sometimes life is like a highway. Hay un momento que todo va bien. There's a time where everything goes Las well. cosas nos vienen rápido. Things come to us really Las fast. cosas nos vienen fáciles. Things come to us easy. Las cosas son suaves. Things are soft. Todo va de acuerdo a nuestro plan. Everything goes according to our plan Hasta que nos encontramos con un desvío until we find ourselves in a detour que cambia el viaje de la vida en un viaje agitado. that changes the travel of life in an Un agitated viaje lento. and a slow Un travel. viaje lleno de And a frustraciones. travel full of frustrations Lleno de obstáculos. and obstacles Lleno de retos. and challenges. Y a nadie le gusta tomar desvíos cuando tiene un destino que llegar. And nobody likes to take detours when they have a destiny to go to. Queremos llegar a nuestro destino. We want to make it to our destination. Queremos terminar con nuestros estudios. We want to finish our studies. Queremos comprar la casa que ya queremos. We want to buy the house that we want. Queremos empezar el ministerio que sentimos en el corazón empezar. We want to start the ministry that we feel in our heart to start. Tenemos una meta. We have a goal. Queremos realizar nuestros sueños. We want to realize our dreams. No importa el destino que sea, It doesn't matter what the destiny a may be. nadie le gusta tomar
desvíos cuando tiene un destino que llegar. Nobody likes to take detours when they have a destiny to get to. Porque los desvíos Because the detours, son inconvenientes, they're inconvenient. son inesperados, They're unexpected. toman tiempo And they take time. y nos frustran. And we get Y frustrated. la realidad es, amados, que los desvíos And the truth is that the detours, nos hacen sentir incómodos they make us feel uncomfortable. porque nos sacan de nuestra zona de confort. Because they take us out of our comfort zone. Pero hay que saber, amado, que la vida está llena de desvíos. But we need to understand that life is full of detours. Hay cosas que pasan en la vida que son inesperadas. There are things that happen in life that they're unexpected. Cosas que pasan en la vida que nos frustran, Things that happen in life that makes us que frustrated, nos molestan, that makes us upset, que nos hacen quejar. that makes us complain. Pero yo estoy aquí en este día para decirle But I am here today to tell you que lo que usted piensa que es un desvío that what you may think that is a detour, es un proceso. it's a process. Es el camino que Dios diseñó para que usted pasara. It is the way that God designed for you to walk in. Quizás fue algo inesperado para ti, Maybe it was something unexpected for you, pero no inesperado para Dios. but not unexpected for God. Quizás es algo o fue algo que te tomó a ti de sorpresa, Maybe it was something that took you by surprise, pero no tomó de sorpresa al Dios que lo sabe todo. but it did not take by surprise to the God who knows all things. No tomó de sorpresa al Dios que declara el fin desde el principio. But it did not take by surprise the God who declares the end from the beginning. Y hay que entender, mis amados hermanos, And we need to understand, brother, que Dios lo usa todo. that God uses all things, Aún nuestros desvíos, even our detours, para realizar su plan y su propósito en nuestras to vidas. realize His plan and purpose in our lives. Así que si hay un momento que usted siente que las cosas no están yendo según su plan, So if there are times when you feel that things are not going according to your plan, que tu vida se ha ido por un desvío, that your life has gone through a detour, un desvío lento, a slow detour, un desvío agitado, an agitated detour, un desvío frustrante, a frustrating lleno de detour, obstáculos y lleno de retos. full of obstacles and challenges. Debes entender que tu desvío tiene un propósito. You must understand that your detour has a purpose. Que nada le sucede a un cristiano That nothing happens to a sin Christian el permiso de Dios. without God Y permitting si it. Dios lo ha permitido, And if God allowed it, es por algo. it's because of something. Mira a alguien, dile, tu desvío tiene un propósito. Look at someone and tell them your detour has a Oh, tu process, desvío tiene un has a propósito. purpose. Your detour has a purpose. Quizás tus planes no están saliendo como tú quieres. Maybe your plans are not coming out the way you want. Se ha convertido en algo difícil, algo duro. Maybe it has become something difficult, something hard. Yo sé cuáles son los desvíos I know what the detours que are han surgido en tu vida. that have come in your life. O no sé, los desvíos que han surgido en tus metas, en los logros que tú estás tratando de adquirir. Or I don't know what the detours that have come into the goals that you have. Pero acuérdate que tu desvío tiene un propósito. But remember that your detour has a purpose. Interesante que he hablado con personas It is interesting that I've spoken to people que han dicho who have said que ellos no tienen propósito en Dios. that they have no purpose in God. Que Dios no tiene nada que hacer con ellos, no tiene planes ni propósitos con ellos. That God has nothing to do with them, that God has no plans for them. Y le pregunto, me acuerdo preguntándole a este joven, ¿y por qué tú sientes así? And I remember asking this youth, why do you feel Y this él me way? dijo, como nada va según mi plan, He said, since nothing is going according to my plan, tiene que significar que Dios no tiene propósito conmigo. it has to mean that God has no purpose for Yo me. esperaba que las cosas fueran de esta manera, I waited for things to be this way, y como las cosas no me están saliendo de esa manera, and since things are not coming out this way, tiene que significar que Dios no tiene ningún propósito conmigo. it has to mean that God has no purpose with me. Y le pregunté a este joven, ¿para qué tú crees que Dios te puso sobre esta tierra? And I asked this young man, why do you think that God placed you on this earth? ¿Crees que el hecho de que tu plan no está yendo como tú crees, que eso es evidencia
de que Dios no tiene plan contigo. So you think that since the plans are not going according to what you think that that's evidence that God is not with you? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué Dios te puso en esta tierra? What is your purpose? Why did God place you in this earth? La respuesta de este joven fue, Dios me puso en esta tierra para salvarme. And the answer of this young man was, God placed me in this earth so he can save Y me. yo miré a ese joven a los ojos And I looked at that young man in his y eyes. le dije, si ese fuera el único propósito que Dios tuviera contigo, And I told him, if that was the only purpose that God had with you, el momento que tú hubieras recibido a Cristo, ese mismo día te vas al cielo. at the same moment where you would have received Christ, you would have gone to heaven. Y le dije, si todavía estás aquí, And I say, if you're still here, es porque Dios no ha terminado contigo. it is because God is not done with you. Dios todavía tiene propósitos contigo. It's because God still has a purpose with Y you. le dije, y el hecho que tu vida no va como tú creías que debiera de ir, And the fact that your life is not going according to what you think it should go, eso no niega el llamado y el propósito de Dios en tu vida. that does not deny the calling of God in your life. Yo quiero, amados, que sepamos que los desvíos en nuestras vidas And I want us to know that the detours in our no lives, niegan los propósitos de Dios. they do not deny the purposes of God. Dios sabe usarlo todo God knows how to use all para el things bien de aquellos que lo aman. for the good of those who love Him. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? La Biblia dice en Salmo 37, 23, The Bible says in Psalm 37 verse 23, por el Señor son ordenados los pasos del hombre. the steps of a man are established by the Lord. Y si el Señor ordena nuestros pasos, And if the Lord ordains our steps, significa que nuestros desvíos han sido ordenados por quién. it means that our detours have been ordained by who? Nuestros desvíos han sido ordenados por Dios. Our detours have been ordained by God. Y vemos en nuestra escritura que Dios saca a Israel de Egipto. And we see here in these verses that God took Israel from out of Egypt. Y según los estudiosos, And according to scholars, amén, había una vía, un camino que recto, directo, llamado la Vía Maris. and there was a direct way that was called the Via Maris. Y ahí la vemos, la Vía Maris, en el color anaranjado. And we see it there in the orange, with the orange color. Para llegar a donde Dios quería llevar al pueblo de Israel, To get to where God wanted to take the people of Israel, vemos, amados, el camino Maris, la autopista, ¿verdad? El camino de comercio grande, cómodo, suave. we see the way of Maris, which was the easy and fast way. Era muy directo. We see that it was a direct path. Mas, sin embargo, esa no es la ruta que Dios llevó a su pueblo. But that was not the route that God took his people to. Esta es la ruta que se cree que Dios llevó al pueblo de Israel. This is the route that it is believed that God took the people of Israel. En vez de llevarlo por el highway, por la autopista, Instead of taking them through the highway, Dios lo lleva por el desierto. God takes them through the desert. Y llevemos aquí a Sucot. And we see here Sukkot. Y se cree que por aquí fue donde cruzaron el Mar Rojo, And it is believed that it was here where they crossed the Red Sea. dieron a Mara, And they got to Mara a Refidim, and to Rephidim. siguieron dando la vuelta allá, They went going around. fueron a Kadesh Barnea, They went to Kadesh Barnea. bajaron nuevamente a Sión, They went down again to después Esion. subieron hacia donde tenían que ir. And then they went up to where they needed to go. Alguien miraría esto y se cuestionaría, ¿por qué? Someone might look at this and will ask themselves, why? Señor, fuera más fácil que tú me llevaras por la Vía Maris. Lord, it was easier if you would have just taken me to the Fuera Via más Maris, rápido, the fastest way, más suave. the easiest way. Hubiera menos frustraciones, There would have been less menos frustration, luchas. less struggles. Y a pesar de eso, And despite that, ese no fue el camino que Dios llevó al pueblo. that was not the way where God led his people. Amados, hay veces Brethren, there are times donde Dios where God
Dios nos lleva por un desvío where God takes us to a detour. y nos saca de la ruta más directa, más fácil y más suave. And He takes us out of the most direct, easy, and soft way. ¿Para qué? For what? Para meternos To take us. al desierto. To take us to the desert. Jesus. Pero nunca olvides, amado hermano, But never forget, brother, que aunque Dios te meta en el desierto, that even if when God takes you to the desert, eso no significa que Dios no estará contigo. that does not mean that God will not be with you. La Biblia dice en el Salmo 23, 1 al 4, The Bible says in Psalms 23, 1 through 4, David dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. David says, the Lord is my shepherd, I will not be in need. El pastor es el que dirige las ovejas. The pastor is the one who directs the sheep. David dice, el Señor me va dirigiendo. And David says, the Lord is guiding me. Después dice, en lugares verdes, de verdes pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. He lets me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Escucha eso. Do you hear that? El que me va guiando The one who's leading me me, lleva, me dirige a aguas de reposo. He's taking me beside quiet waters. Y me conduce a pastos verdes para descansar. He takes me to green pastures so I can rest. Dice, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor a su nombre. He restores my soul. He guides me in the path of righteousness for the sake of His name. Todo se ve bueno. All looks good. Pero mira lo que dice en el verso 4. But look what it says on verse 4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. You are my rod and my staff. They comfort me. David dice, el mismo que me lleva a aguas de reposo, David says, the same one who takes me to the quiet el waters, mismo que me lleva a senda de justicia, the same one who takes me to the righteous path, es el mismo que me lleva por sombra de valle de muerte. it is the same one that takes me to the valley of shadow of death. Pero él dice, en otras palabras, después que tú estés conmigo, yo estoy bien. But he says, in other words, as long as you are with me, I'll be okay. Eso es lo que importa, amados. That is what matters. Que This is sepamos what que matters. aunque andemos en valle de sombra de muerte, That we know that even though we walk through the valley of shadow of el death, Dios que te condujo estará contigo allí también. the God who let you there will be with you too. Jesus. Hallelujah. El mismo Dios que te lleva por lugares buenos, de paz, donde todo está bien, donde no hay problemas, The same God who takes you to the path where everything is good, there's no problem. es el mismo Dios que te lleva por el desvío. It is the same God that takes you through the detour. Y así como el pueblo de Israel, puede ser que un momento estés caminando una vía recta, suave y cómoda. It is possible that in the same way of the people of Israel, you might be walking in a path that is straight and soft and easy, Cuando de repente todo cambia. when all of a sudden everything Te changes. encuentras pasando por un desvío, And you find yourself going through a por detour, un desierto, through a desert, donde todo se pone difícil, where everything turns donde difficult, todo se pone frustrante. where everything gets frustrated. Y cuando eso sucede, amado, And when that acuérdate happens, brother, que el remember, mismo Dios que estaba contigo cuando todo estaba bien, the same God that was with you when everything was fine, sigue contigo en el desvío. He's still with you in the Predícale a detour. una persona y dile, Dios está contigo en el desvío. Preach to someone, tell them God is with you in the detour. Oh, Dios está contigo Or God is with en el you desvío. in the detour. Jesus. Jehová es nuestro pastor. God is our shepherd, Significa que Jehová siempre va adelante dirigiendo a sus ovejas. which means that God is always in front and leading his sheep. Dios va al frente. God is in front. Dios va al frente. God goes in front. Así que no te detengas. So don't stop. Dios va al frente. God goes in front. No vuelvas atrás. Don't turn back. Dios va al frente. God is leading in the No te front. rindas. Do not give up. Dios va al frente. God is in the front. No pierda la esperanza. Don't lose hope. Dios va al God's frente. in the front. Dios te puede pasar por el desierto. God can take you through the desert,
Pero Dios no te va a dejar en el desierto. But God will not leave you in the desert. El desierto no es tu destino final. The desert is not your final destination. Sigue caminando. Keep on walking. Sigue confiando. Keep on trusting. Sigue siguiendo a Dios Keep on following God hasta que alcance la promesa. until you get to the promise. Sigue caminando Keep on walking hasta que alcance lo que Dios tiene para ti. until you reach what God has for you. Sigue marchando hacia adelante Keep on marching forward hasta que tú veas que los planes y los propósitos de Dios se realicen en tu vida. until you see that the plans and purpose of God are realized in your life. Dios saca a Israel de Egipto. God takes Israel out of Egypt. No lo lleva por el camino más fácil y más suave. He does not take him to the easy and soft Lo way. lleva por el desierto. He takes him to the desert. Y Dios no nos deja preguntándonos, ¿y por qué Dios hizo eso? And God leaves us thinking, why did God do that? Dios nos dice el por qué. He does not leave us thinking that way. He tells us why. Y siempre hace o permite cosas siempre con propósito. And he always do or allows things with a purpose. No hay coincidencias para el cristiano. There is no coincidence for the Todo lo que Christian. surge en la vida es por algún propósito. All that comes along our way is with a purpose. Mira lo que dice el verso 17. Look what he says on verse 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Now when Pharaoh had left the people go, God did not lead them by the way of the land of the Philistines. Dios no los llevó por el camino más fácil. God did not take them to the easiest way. Dios no los llevó por la autopista. God did not take them through the highway. ¿Por qué? Why? Porque dijo Dios, Because God said, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. that people might change their minds when they see war and return to Egypt. En otras palabras, yo los voy a llevar por un desvío, In other words, I'm going to take them through the detour, por el camino difícil, through the difficult way, por un camino agitado, through the agitated por un way, camino lento. through a slow path. El proceso va a tomar tiempo, The process is going to take time. los va a frustrar, He's going to frustrate pero them, yo lo voy a hacer but I'm going to do it porque no estaban preparados para qué, because they were not prepared for what? para la guerra. For war. No estaban preparados para la guerra. They were not prepared for war. Amado, hay veces donde Dios tiene que pasarnos por desvíos. Brethren, there are times that God has to take us through detours. No porque Dios quiere ser malo, Not because God wants to be bad. es porque el desvío tiene un propósito. It is because the detour has a purpose. El desvío The detour, está diseñado para prepararte para la guerra. it is designed to prepare you for war. El desvío The detour, está preparado para enseñarte algo urgente, it is prepared to teach you something urgent. para hacerte más dependiente de Dios, To make you more dependent on God. para darte más sabiduría, To give you more wisdom. para adiestrarte para la guerra. To prepare you for war. Para que cuando venga la guerra, So when the war time tú no comes, salgas corriendo y huyendo, you won't be fleeing, porque running, estás preparado para pelear because you are ready to y fight hacer lo que Dios quiere que tú hagas. and do the things that God wants you to ¿Cuántos do. dicen amén? How many of you say amen? Lo que tú ves como un desvío, What you see as a detour, Dios lo ve como un proceso. God sees it as a process. Un proceso donde Dios te prepara para lo que ha de venir. A process where God prepares you for what is to come. Significa que Dios te pasa por el desvío. Which means that God takes you through the detour. Porque si Dios no te pasa por el desvío, Because if God doesn't take you through the detour, no estarás preparado para la guerra. you won't be ready for war. Y cuando surja la dificultad, And when the difficulty time que comes, viene más después, that comes later, ¿qué vamos a hacer? what are we going to do? Vamos a salir corriendo. We're going to go running. Vamos a huir We're going to flee de los propósitos que Dios tiene para nuestras from the vidas. purposes that God has for our lives. Hay que entender que el cristiano tiene tres enemigos: We have to understand that the Christian has three enemies. la carne, The flesh, el mundo the world, y los poderes de las tinieblas, and the powers of darkness. Satanás y sus demonios. Satan and his demons. Y hay que entender, mis amados hermanos, que estos tres enemigos pueden atacar en cualquier momento y en cualquier lugar. And we must understand that these three enemies can attack us in any
moment and in any place. Por eso es que Dios tiene que prepararnos This is why God has to prepare para que us, podamos pelear nuestra guerra. so we may be able to fight our wars. Mira lo que David dice en el Salmo 144:1. Look what David says in Psalm 144 verse 1. Bendito sea el Señor, mi roca, que adiestras mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Blessed be the Lord, my rock, who trains my hands for war and my fingers for battle. Es Dios quien nos prepara para pelear nuestra guerra. It is God who prepares us to fight our wars. Y si dependemos de nosotros mismos And if we depend on para ourselves pelear nuestra guerra, to fight our own le wars, aseguro que la derrota es segura. I assure you that defeat is certain. El cristiano tiene que vivir dependiendo constantemente de Dios, The Christian has to live depending constantly in God, quien nos prepara para pelear la guerra que ha de venir. who prepares us to fight the war that is to come. Pero yo quiero que miren lo que Dios continúa diciendo en el verso 18. But I want us to look what God continues saying on verse 18. Y yo encuentro esto muy interesante. And I find this very interesting. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto, del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto. ¿Cómo? ¿Cómo subieron? ¿Qué dice la Biblia? Armados. Therefore God led the people around by the way of the wilderness to the Red Sea, and the sons of Israel went up in battle formation from the land of Egypt. ¿Salieron cómo? They left how? Armados. Armed. Salieron de Egipto armados, They left Egypt armed, pero no estaban preparados. but they were not prepared. Tenían lo que ellos iban a necesitar para la guerra, They had what they would need for war, pero no estaban preparados para la guerra. but they were not ready for war. Ay, ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Y así mismo, amado hermano, And in that same way, brother, tú puedes tener todo el equipo que tú necesitas para la guerra, you could have all the equipment that you need for war, pero si no estás preparado but if you're not para prepared, usar el equipo que tienes, de nada va a valer. if you're not prepared to use the equipment that you have, it's not going to matter. Mi hijo quería aprender a tocar guitarra My son wanted to learn how to play guitar porque quería hacer música para Dios en la iglesia. because he wanted to make music for God in the church. Y como él estaba interesado, lo armamos con una guitarra. And since he was interested, we armed him with a guitar. Le dimos el equipo. We gave him the equipment. Le dimos lo que él necesitaba. We gave him what he needed. Pero todavía él tenía que pasar por un proceso de preparación. But then yet he still needed to go to a process of preparation. Si él no pasa por ese proceso de preparación, If he doesn't go through that process of preparation, no estaría bendiciendo nuestra iglesia con la música hoy. he wouldn't be blessing our church with his music today. Yo lo equipé con lo que él necesitaba, I equipped him with what he needed, pero el hecho de que él tenía una guitarra but the fact that he had a guitar, no significaba que él estaba preparado. it didn't mean that he was prepared. ¿Qué fue lo que lo preparó? What was it that prepared him? El proceso. The process. Y quizás él puede testificar que el proceso a veces no era fácil, And maybe he can testify that the process sometimes was not easy, pero era necesario. but it was necessary. Mi trabajo como pastor es armar a la iglesia con la palabra de Dios. My job as a pastor is to arm the church with the word of God. Pero es en el proceso But it is in the donde la process iglesia aprende a manejar su arma. where the church learns how to use their arm. Es en el proceso It is in the donde process Dios adiestra tus manos para la guerra. where God prepares you hands for war. Y aprendemos cómo aplicar la palabra de Dios a nuestras situaciones. And we learn how to apply the word of God to our situation. Es en el desvío, It is in the detour. cuando nada sale como uno esperaba que iba a salir, When nothing comes out the way that we thought it would. que nuestra fe es probada That our faith is tested. y aprendemos a orar And we learn how to pray. y aprendemos a confiar más en Dios And we learn how to trust in God more. y aprendemos a hablar con nuestros hermanos en la fe And we learn how to speak to our brothers and sisters in faith. y a orar los unos por los otros. And to pray for one another.
Es en el desvío It is in the detour donde aprendemos a resistir nuestros enemigos. where we learn how to resist our enemies. Cuando nos atacan con furia para que dudemos en el poder de Dios. When they attack us with rage, Lo que vemos como un desvío what we see it as a detour es un proceso is a process donde Dios nos prepara para hacer las cosas que tenemos que hacer, where God prepares to do the things that we must do para que podamos llegar a donde Dios nos quiere llevar. so we can get to the place where God wants to take us. Y es aquí donde aprendemos And it is here where we learn que estos desvíos que en la vida nos frustran son necesarios. that these detours that they frustrate us in life are necessary. Porque podemos estar equipados, Because we can be equipped, pero no necesariamente preparados but not necessarily para prepared enfrentar lo que viene. to confront what is Y coming. Dios nos tiene que llevar por un proceso donde Él nos prepara. And God has to take us through a process where He prepares us. La verdad es, amados hermanos, que usted puede estar preparado con o equipado con una posición. The truth is that you could be equipped with a position Usted puede estar equipado con un título. or equipped with a title. Puede estar equipado con experiencias personales. Or equipped with personal experience. Puede estar equipado con estudio. Or maybe with studies. Y al mismo tiempo, And at the same time, a pesar de estar equipado, no necesariamente puedes estar preparado and although you might be equipped, you might not be prepared para enfrentar esos retos que han de venir. to confront those challenges that are to come. Yo sé que han pasado momentos donde nosotros pasamos por situaciones que nos desesperan, I know that we have gone through times where we go through moments where we get desperate. situaciones que nos hacen llorar, Situations that makes us cry. situaciones que nos roban el sueño en la noche. And situations that takes our sleep at night. Y al final del proceso But at the end of the process, le damos gloria y gracias a Dios que todavía estamos de pie. we give glory and thanks to God that we're still standing. ¿Y qué sucede cuando otra situación viene difícil? And what happens when another difficult situation comes? Yo me acuerdo I remember de mi preparación of my preparation. y me digo, bueno, si Dios me sacó de esta, And I say, if God took me out of this one, Dios también me puede sacar de esta. God can also take me out of this one. Así que el punto es no desesperarme So, en el desierto. The point is not to get desperate in the desert. No desconfiar en Dios en el desierto. And not trust God in the desert. Amado, qué fácil se nos hace desconfiar en Dios cuando todo nos sale mal. Brother, how easy it is for us not to trust God when everything's going Ve, wrong. cuando todo está bien, Dios es bueno. When everything is going well, God is good. Yo confío en Dios. I trust God. Pero cuando todo se pone mal, But when everything goes wrong, empezamos a dudar. we start to doubt Nos desesperamos. and we get desperate. Pero Dios nos pasa por el desvío para nuestra propia preparación. But God takes us through the detour for our own preparation. Y lo que Dios está diciendo aquí en esta porción bíblica And what God is saying in this Bible verse es, yo sé que mi pueblo está equipado. and He says, I know that my people are equipped. Están saliendo de Egipto armados. I know that they're leaving Egypt armed. Están equipados, They're equipped, pero no están preparados. but they are not prepared. Déjame pasarlo por el desvío. Let me take them through the detour. Déjame llevarlos al desierto. Let me take them through the desert. Déjame llevarlos al lugar difícil. Let me take them to the difficult. ¿Por qué? Porque es necesario que ellos crezcan. Why? Because it is necessary for them to grow. Es necesario que ellos maduren It is necessary for them to para mature llegar a donde yo los quiero llevar. to get to where I want to take them. Jesus. Es posible, amado hermano, It is possible, brother, que la razón que usted esté pasando por lo que está pasando, that the reason that you're going through what you're going through, la razón que usted está pasando por un desvío, the reason why you're going through a detour, un desierto, a desert, un lugar difícil en tu a vida, difficult place in your life, es porque hay un poco más de crecimiento que Dios quiere hacer en ti. because there's a little bit more of growing that God wants to do in you. Es quizás porque hay un poco más de madurez que Dios necesita que tú alcances Or maybe you need to mature a little bit more para que puedas recibir
lo que Dios te quiere dar. so you may receive what God wants to give you. Nuestra iglesia sabe lo que es pasar por desvíos. Our church knows what it is to go through a detour. Sabemos lo que son desvíos. We know what detours are. Pero al final de esos procesos But at the end of those processes, hemos aprendido a guerrear. we have learned how to fight. Hemos aprendido a orar. We have learned how to pray. Hemos aprendido a depender de Dios. We have learned how to depend on God. Hemos aprendido a confiar más en su palabra y en sus promesas. We have learned how to trust more in His word and His promises. Ahora alguien dirá, pastor, espérame un momento. Now, someone might say, Pastor, wait a minute. ¿Por qué es que Dios me tiene que pasar por un desierto para prepararme Why is it that God has to take me to a desert to prepare me y hacerme crecer y madurar? and make me grow and mature? ¿Por qué Dios no puede hacer eso en la vía Maris? Why is it that God can't do that same thing in the Via Maris? ¿Por qué Dios no me hace crecer y madurar en el camino fácil y suave? Why can't God make me mature and grow in the easy way? ¿Por qué tiene que llevarme a la ruta difícil Why does He have to take me to the difficult route para yo madurar y crecer? so I can grow and mature? ¿Por qué? Why? Yo puedo madurar y crecer en la autopista I can grow and mature in the highway cuando todo me da fácil, ¿verdad? when everything is easy, right? Yo he aprendido, amado, que mientras más fácil las cosas son para nosotros, menos tendemos a depender de Dios. I have learned, brother, that the easier that things are, the less that we depend on God. No oramos We don't pray hasta que las cosas se pongan difíciles. until things turn out difficult. No buscamos las promesas de Dios en la palabra We don't seek the promises of God in His Word hasta que estemos por un desierto. until we're in a desert. ¿Por qué es que Dios tiene que pasar al cristiano por un desierto para hacerlo crecer? Why is it that God has to take the Christian through a desert to make them grow? Porque es en el desierto donde el cristiano crece y madura. Because it is in the desert that the Christian grows and matures. Salmo 92:12 dice: Psalms 92:12 says, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. the righteous person will flourish like a palm tree. He will grow like a cedar in Lebanon. La palmera The palm tiende a florecer ¿dónde? The palm tree tends to flourish where? En el desierto. In the desert. Y crece And it grows. y florece en el desierto Flourishes in the desert. porque se hace dependiente de depósitos de agua profundo en el desierto. Because it is dependent of water deposits that are deep down in the ground. Y de igual manera Dios pasa al cristiano por el desierto. And in the same way, God passes His people through the desert. Y el creyente florece, crece y madura en el desierto And the believer grows and matures in the desert. cuando se hace dependiente del poder de Dios en el desierto. When they become dependent on the power of God in the desert. A pesar que el ambiente sea difícil, Despite that the atmosphere, the environment may be difficult. que sea seco y árido, That it might be dry. la palmera florece como testimonio The palm grows as a testimony de que algo lo sostiene. that something sustains Ay, ay. it. Y cuando la gente nos ve en medio del desierto And when people see us in the middle of our y nos desert, ven crecer and they see us y nos grow, ven madurar and they see us y nos mature, ven confiando en Dios en el and desierto, they see us trusting God in the desert, muchos se preguntan: many will ask, oye, ¿y cómo estará esta persona o este hombre, esta mujer sostenida así en su dificultad? and how is this person being sustained in their difficult time? Si yo estuviera pasando lo mismo que está pasando fulana de tal, If I was going through what so and so was going through, hace tiempo yo me hubiese vuelto loco. oh, I would have gone crazy a long time ago. Pero si él o ella todavía está de pie, But if he or she is still tiene standing, que ser porque algo lo sostiene. it has to be because something sustains. Algo tiene que darle fuerza en ese desierto. Something has to give them strength in that desert. Glorias a Dios. Glory be to God. Verso 19. Verse 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José. And Moses took the bones of Joseph with him. Si alguien sabía
lo que son los desvíos de Dios, If someone knew what the detours of God are, era José. it was Joseph. Yo quiero que se imaginen ahora. And I want you to imagine now, El pueblo sale de Egipto the people coming out of Egypt, y en vez de seguir por el camino fácil y recto, and instead of going to the direct and easy el path, camino de arriba, the way on the top, Dios los pasa por un desierto, God takes them through a desert los pasa por un proceso and takes them through a un process, proceso largo, a long process, un proceso difícil. a difficult Y process. mientras estaban en el proceso, And while they were in the process, tenían con ellos los huesos de quién? they had with them the bones of who? Los huesos de José. The bones of Joseph. José sabía lo que eran los desvíos de Dios. Joseph knew what the detours of God were. Dios le dio a José un sueño God gave Joseph a dream de que sus hermanos lo iban a servir. that his brothers will be serving him. Dios le promete cosas grandes a José por medio del sueño. God promised Joseph great things through the dream. ¿Y qué sucede? And what happened? José no vio eso de inmediato, ¿verdad? Joseph did not see that immediately. Los próximos 3 años, The next 3 years, José fue vendido como un esclavo. Joseph was sold as a slave. Fue acusado de hacer algo que él no hizo. He was accused of doing something that Fue he didn't do. tirado en una cárcel. He was thrown in a jail. Para José, To las Joseph, circunstancias como no concordaban con la promesa. the circumstances did not go according to the Lo que promises. yo estoy viendo como que no está yendo según el plan. What I'm seeing is kind of like not going according to the plan. Pero era un desvío de Dios. But it was a detour of God. Era un proceso. It was a process. Dios usó a esos desvíos en la vida de José God used those detours in the life of Joseph para llevar a José a donde Dios lo quería llevar. to take Joseph where he wanted to take him. Y cuando el pueblo de Israel vio que no estaban tomando la autopista, And when God saw that the people were not taking the highway, el camino fácil, the easy way, el camino recto, the straight way, sino que Dios los llevaba por un desierto. but God was taking them through a desert. Los huesos de José The bones of Joseph, era un testimonio al pueblo de Dios it was a testimony to the people of que hay God. momentos donde Dios tiene que pasarnos por el desierto When there are times like that God needs to take you through the para desert poder llevarnos a la promesa. to take you to the promise. Santos a Dios. Jesus. Hallelujah. Se cuenta la historia de un emperador japonés There's a story of a Japanese emperor en los años 1700 in the 1700 years. quien pidió que un artista le dibujara una imagen de una ave. And he asked an artist to draw him a picture of a bird. Meses pasaron Months went by, y no había pintura de ave. and there was no painting. Años pasaron Years went by, y el emperador todavía no recibía la pintura del ave. and the emperor did not receive the picture that he had asked. Finalmente el emperador dijo, bueno, yo voy a tener que ir a la casa de este artista. Finally, the emperor said, I'm going to have to go to the house of this artist. Y el emperador fue a la casa del artista And he went into the house of the artist, y le preguntó por qué no había recibido la pintura del ave que le había pedido. and he said, why have I not received the painting of the bird that I have asked for? Pero el artista, en vez de darle una excusa al emperador japonés, But the artist, instead of giving an excuse to the Japanese emperor, tomó un lienzo he took a canvas y empezó a pintar. and he started to paint. Y en menos de una hora And in less than an hour, pintó la imagen de un ave he painted the image of a bird que se convertiría en una obra maestra. that would later become a Y masterpiece. se cree que esta era la pintura que pintó aquel artista. And it is believed that this was the picture that this artist painted. Cuando el emperador le preguntó al artista, When the emperor asked the artist, ¿por qué se demoró tanto para hacer esta pintura si podía hacerlo tan fácil, tan rápido? why did you delay so much when you were able to do it so fast? El artista sacó cientos y cientos y cientos de dibujos. The artist took out hundreds and hundreds of paintings, Dibujos de plumas,
paintings of feathers dibujos de diferentes tipos de alas, and paintings of different types dibujos of de wings pies de aves, or feet of birds dibujos de cabeza de aves. and heads of different birds. Y el artista le dijo al emperador, And the artist told the emperor, todos estos dibujos all of this painting, fue preparación para completar esta obra maestra. it was in preparation to finish this masterpiece. En otras palabras, si el artista hubiera dependido de lo que él sabía In other words, if the artist would have depended on what he knew para completar esta pintura, to complete this painting, nunca hubiera convertido en una obra maestra. this painting would have never become a masterpiece. Para que esta pintura fuera convertida en una obra maestra, For this painting to become a masterpiece, el artista tuvo que tomar un desvío. the artist had to take a detour. Tuvo que pasar por un proceso de preparación He had to go through a process of preparation para poder hacer aquella obra maestra. to be able to make this masterpiece. La Biblia nos dice en Efesios 2:10, The Bible tells us in Ephesians 2:10, hablando a la iglesia, speaking to the church, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellos. and he says, for we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Somos hechura suya. We are his workmanship. Somos hechura suya. We're his workmanship. La palabra hechura del griego original es la palabra poiema, And the workmanship from the original Greek is the word poema, que denota una obra maestra. which shows a Si masterpiece. usted está en Cristo, So if you are in Christ, usted es una obra maestra del Dios del universo. you are a masterpiece of the God of the universe. Todo el que está en Cristo es una obra maestra. All who are in Christ are a masterpiece. Tu vida en Cristo es una obra maestra. Your life in Christ is a masterpiece. Una obra maestra que Dios pinta en el lienzo de tus circunstancias. A masterpiece that God draws in the canvas. Una obra maestra que Dios pinta en el lienzo de tu dolor. A masterpiece that God draws in the canvas of your pain. Una obra maestra que Dios pinta en el lienzo de tus fracasos. A masterpiece that God draws in the canvas of your failures. Una obra maestra que Dios pinta en el lienzo de tu pasado. A masterpiece that God draws in the canvas of your past. Una obra que Dios pinta en el lienzo de tus fracasos. A masterpiece that God draws in the failures, in your failures. No te frustres porque las cosas no están yendo según como tu plan. Don't get frustrated because things are not coming out according to your plan. No te desesperes porque no estás viendo las cosas salir como tú quieres que salgan. Don't get desperate because things are not turning out the way that you want them to Toma turn. tiempo para hacer una obra maestra. It takes time to make a masterpiece. Pero al final, But at the end, Dios hará en tu vida God will do in your life una obra que ha de testificar la grandeza y la bondad de Él. a masterpiece that will testify about his greatness and goodness. Y hará lo que Él prometió hacer. And he will do what he promised. Y that te he- llevará donde Dios quiere llevarte. and he will take you where he wants to take Aunque you. te pase por el desierto. Even if he passes you through the Aunque te detour. pase por el desvío. Even if he takes you to the detour. Así que, amados, So brethren, lo que pensamos que es un desvío inesperado, what we think is an unexpected detour, yo quiero que usted lo vea como un proceso necesario para madurar y crecer, para que hagamos las cosas que Dios quiere que hagamos. I want you to see as a process that is necessary so we can grow and mature and do the things that God wants us to do. Un proceso necesario A process that is necessary para hacer la obra maestra que somos ya en Cristo. to be the masterpiece that we already are in Christ Jesus. Para gloria del artista de los artistas, To the glory of the artists, Jehová, Jehovah, nuestro Dios. our God. Pongámonos de pies, amados. Let's stand, church. El desvío es un proceso. The detour is a process.
Yo sé que el proceso duele. I know that the process hurts. Yo sé que el proceso nos hace llorar. I know that the process makes us cry. Yo sé que el proceso nos roba el sueño. I know that the process takes away our sleep. Yo sé que el proceso es difícil, I know that the process is difficult, pero el proceso es necesario but the process is necessary para nuestro crecimiento, so we may grow, para nuestra madurez, so we may mature, para que podamos alcanzar so we lo que can Dios quiere que alcancemos. what God wants us to reach. Quiero que meditemos en estas palabras, amados. I want us to meditate in these words, brother. Medita en tu proceso. Meditate in your process. Es posible que hayan personas aquí o por las redes sociales que están pasando ahora mismo por un desierto. It is possible that there are people here or people watching through social media that are going through a Y process. nadie lo sabe. And nobody knows. Sonríen por fuera, They're smiling the pero outside, nadie sabe que están cruzando un desierto. but no one knows that they're going through a desert. Nadie sabe que están pasando por un proceso. Nobody knows that they're going through a process. Pero yo quiero que usted sepa But I want you to know que Dios no te deja en el proceso. that God will not leave you in the process. El mismo Dios que te lleva por el desierto The same God that takes you through the desert, te sostiene en el desierto. He sustains you in the desert. Pero la pregunta es, ¿puedes confiar en Él? But the question is, can you trust Him? ¿Puedes depender de Dios a pesar de que las cosas no están yendo como tú crees? Can you depend on God even though things are not going the way according to what you think? Yo creo que esa es una indicación de madurez. I think that that is an indication of maturity. Cuando a pesar de nuestro dolor When despite our pain y de nuestras lágrimas, and our tears, todavía seguimos confiando en Dios. we're still trusting God. Eso es madurez. That is being mature. Eso es crecimiento. That is growth. Tu proceso Your process tendrá su fin. will have its end. Sigue confiando. Keep on trusting. No importa los desvíos que puedan surgir. No matter the detours that can come. Yo creo que si hay alguien aquí o por las redes sociales que necesita oración, I want to ask if there's someone here or watching through social media that needs a prayer. queremos orar por ti. We want to pray for you. Y mientras nuestra hermana Liana nos ministra con un cántico, And while Sister Liana sings us a song, yo quiero que usted entre ante la presencia de Dios. I want you to enter in the presence of God. Es posible que en el proceso usted se haya quejado de tal manera que ha ofendido a Dios. It is possible that in the process you have complained so much that you have offended God. Es posible que en el proceso usted haya desconfiado en el Dios que ha prometido estar contigo. It is possible that in the process you have not trusted the God that will be with you. Y usted ahora tiene que hablar con Él, And now you need to speak to Him pedirle fuerzas, and ask Him for strength perdón and forgiveness y ayuda and help, que Él ha prometido sostenerte en el desierto. because He has promised to sustain you in the desert. Meditemos en estas palabras de nuestra hermana. Let's meditate in these Déjame words pasar. while Sister Liana sings a song.